Damos inicio al primer taller de la jornada, donde abordaremos el tema la crítica y la investigación literaria, una propuesta que invita a reflexionar sobre el papel de la investigación en la construcción del conocimiento y en el desarrollo de los estudios literarios contemporáneos. Tenemos el honor de recibir esta noche al doctor José Vicente Tiro Barco, cuya presencia enaltece la apertura académica y cultural de la Semana de Letras. Doctor en Filología Española por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, docente universitario, investigador y crítico literario de artes escénicas. Actualmente se desempeña como presidente de los premios de la crítica literaria valenciana, director de la revista Artes Escénicas de la Academia de las Artes Escénicas de España y director del portal de literatura paraguaya en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Su trayectoria académica se ha centrado en el estudio de la literatura española e hispanoamericana, la crítica literaria y la investigación comparada, desarrollando una intensa labor docente y científica, con numerosas publicaciones y participación en proyectos internacionales que fortalecen el intercambio académico entre universidades. Le damos nuestra más cordial bienvenida a este encuentro académico y cultural con un fuerte aplauso. Buenas tardes, noches o lo que sea, porque estos cambios horarios de prohíbenes. A mí me han dicho que me siente, pero también voy a estar de pie, sentado, me voy a mover mucho, que el médico me lo recomienda. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y sobre todo pues, a esos alumnos a los que he querido tanto, y antes de todo que no se me olvide que a las 3 chiquitas que vinieron el otro día tenemos que hacernos una foto perfectamente con vosotras como alumnas distinguidas de este día. Bueno, en principio han sido 8 sesiones en la conferencia muy apasionantes. Creo que espero haber cumplido un poco ese valor necesario, es el espíritu crítico. Y el espíritu crítico, pues ayudado por la creación de la crítica literaria. Ha dicho el ilustrísimo señor vicedecano, ha hablado de historia. En el fondo, los de literatura también somos historiadores, pero de nuestras letras. Y la fuente primaria son los textos. Y ustedes, desde aquí, desde Paraguay, ¿cómo puedo contribuir? Yo he estado durante 30 años trabajando en solitario y creo que he contribuido encontrando al final revistas, encontrando materia suficiente
presidente, libros, algunos publicados en el siglo XIX, en 1889, publicados en Nueva York, en el viaje de Gualberto. Ustedes pueden continuar esa labor. Desde aquí, lanzaros, sobre todo a los más jóvenes, lanzaros una soga, una cuerda, para que junto a las profesoras como Pires Couto y Marilis Vareiro, para que debo estar aquí entre ustedes y que se ha ocupado que estos días estén en la gloria celestial. Y sobre todo, pues también al Centro Cultural Juan de Salazar, por allá Viviana Valdés, que se ha ocupado de toda esta intendencia y de lo más importante, el pasaje. Vamos a empezar ya esta última jornada del taller, una jornada que debería ser participativa, porque creo que entre todos vamos a confeccionar algo. No hace falta apuntes, sino revelar ideas que nos sugieren, ¿no? Por favor, no tengáis miedo, lo que tenéis que decir lo decís. Yo no voy a suspender a nadie, y voy a dar aprobados ni calificaciones. Simplemente vamos a hacer una cosa. No sé si lo habré dicho, y si no lo he dicho, lo reitero y lo repito. Porque es importante la crítica. Hemos hablado de todo el proceso, ¿os acordáis? Hace una semana que teníamos aquí una pizarra que la llené de diagramas y luego la profesora Pires hizo una magnífica transformación a una letra que se leía, no como la mía, una magnífica transformación para que se viera todo el proceso que lleva el mundo editorial internacional de aquí, ¿no? Muy complejo, ¿verdad? Demasiado complejo. A pesar de que queden las editoriales artesanales. Que artesanal, a pesar de que hay un propietario, y más o menos lo que hay aquí en Paraguay. Algo de internacionalización también de las librerías, porque ir a las ferias del libro no es internacionalización. Ir a las ferias del libro es que se a vender libros, pero no es internacionalización de la literatura. Por supuesto, cualquier tipo de literatura, sea comercial, sea bestsellerista, ¿no? sea para el bestseller puro y duro, o sea más puramente literaria, ¿no? Bueno, después de haber visto todo ese proceso y pensar por qué de la crítica, cuál es la función de hoy en día de la crítica. Hay otra, es ser, digamos que un pie que sostiene la investigación. No sé si les comenté, porque por 8 sesiones, o sea, 7 estaba dotada, hemos hablado mucho, sobre todo yo lo primero que hice, mi primera gran investigación, era sobre el fiscal de Augusto Robastos para ver la imagen de Paraguay que tenía dentro de esa novela. Lo primero que hice fue pedir a las editoriales las reseñas que se habían publicado en la prensa. Por lo cual, mi primer acercamiento fue a la crítica. Y la verdad, en la crítica, pues después de leer la novela, después de sacar mis apuntes, evidentemente estos me ayudaron a la comprensión. Muchos de ellos no, porque no habían comprendido el Paraguay, pero se trataba afortunadamente de una memoria de licenciatura llamada Lesina, ella nos estima, o sea, no, ya no sé, todos son cursos y cursos y cursos. La crítica era un sustento, era un pilar que sostiene la investigación. Por tanto, están íntimamente relacionadas. El crítico ha de indagar algo desconocido, que es una obra que se acaba de publicar. Bueno, ya simplemente que esa es una función más de la crítica. Si lo ponemos al punto, por ejemplo, del arte o de las artes estéticas, ahora no.
Sí, ahora. Tienes un botón traicionero y tienes que intentar no darle. Bueno, podríamos hacer una crítica hasta de nuestros dos amigos bailarines que nos han amenizado aquí la introducción, ¿no? Podríamos hacer una crítica de música, podríamos hacer una crítica de danza, una crítica de artes escénicas, o incluso la especificación que estamos haciendo, o podéis hacer una crítica del crítico que ha venido aquí durante 4 sesiones, más 4 online, a soltaros todos estos discursos y transmitiros su experiencia y digamos que estas estrategias lanzó y que no existen sistematizadas. Hay un manual de crítica literaria para publicar reseñas críticas en la prensa, pero manuales de estudio, incluso manuales de investigación, empezando por ese famoso Humberto Eco de cómo se hace una tesis, pero nos falta que a lo mejor digo yo un manual de estos de cómo enfocar una crítica, sea universitaria, sea para medios de comunicación. Y como dije el primer día, ¿y por qué no empezar a hablar de crítica de influencers y demás? ¿Por qué no? A lo mejor algún día descubrimos que esa es nuestra salida de los críticos, nuestra salida no comercial, porque un crítico cobre por su trabajo es prácticamente dinero. Bueno, como os comenté, vamos a ver unos poemas de Jacobo Ross para empezar, y después tenemos un texto narrativo de Miguel. Pero vamos a construir una crítica así oral, pero que es la nube de las computadoras, vamos a hacer la nube nosotros, que nos dando a los cielos a ver. Luego podéis reconstruir, si queréis, o las profesoras os pueden maltratar, diciendo tenéis que hacer un resumen de aquellas cosas. Bueno, ¿por qué he elegido a Jacobo Rauski? Porque García Guillermo es un portal. Es un poeta menos simbolista, menos abstracto, y que tiene algunos detalles que vamos a ver ahora. Hay bastantes poemas, no son poquitos, pero vamos a extraer de todos las ideas generales y las ideas comunes. Entonces, lo que estoy agarrando un poco para que podamos ver. No sé si lo veis, pero bueno, como son cortitos, empiezo a leer mientras. El primer poema se llama Invierno y dice: un techo rojo, que dejas en los ojos, un clac saliéndome a las manos, un beso largo, un largo brazo, tantas mandarinas caídas de una bolsa de mandarinas en la sala. En principio, ¿cómo empezaríamos ante una hoja en blanco? Ver alumnitos, queridos, ¿cómo empezaríamos? ¿Cómo empezaría yo? Podemos empezar de muchas maneras. Atreveros un poquito. ¿Cómo empezaríais a llenar una pantalla en blanco? Creo que, básicamente, hablando de esta forma de contextualización del poema, lo más general. Exacto. Puedes hablar del autor, por ejemplo. Puedes empezar hablando del autor, no vamos a perder el tiempo, o sea, por el buscador o Google, Jacobo Rossi, para la fecha de nacimiento, la fecha de descripción, y podéis encargar un dato de sus obras más destacables. El Picasso y obras más destacables. Vamos a ver, se ha tenido un premio nacional que lo ha obtenido, pues evidentemente tenéis que mencionarlo, ¿no? Mencionar, lo que mencionan cada año, y que sus obras destacables, y a lo mejor, pues alguna que no parezca tan destacable también la incluís, pero porque os apetece, porque os gustó en su día, y porque también tenéis que demostrar un gran conocimiento del autor.
aunque a veces no se conoce por el Además de que este poema puede estar compilado dentro de una colección de poemas que no necesariamente sea de una de las más destacables, pero te da pie a introducirte dentro de este mismo texto. Exacto, por eso repetí, por eso, si os fijáis, había unas flechitas de los números y demás, porque como están sacados de la biblioteca de millones de bandas, que para eso ellos se portaron, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, has visto muy bien, pero muy bien, porque he empezado por ahí. Y efectivamente, como he dicho antes, ahí tenéis, o sea, no tengo una introducción más o menos teórica, podemos pasar a la práctica. Ya podemos hablar de la obra, no hace falta, vamos a ver, esto es un poemita que nos da para 2 líneas, no nos da para mucha más. Vamos a ver. En principio, te das cuenta que la irregularidad, ¿no? La irregularidad, los versos, los mismos. Solamente hay una rima asonante en los primeros 2 versos. Ojo. Perdón, consonante de eso. Bueno, en realidad es semiconsonante que diríamos, porque hay una S al poner en plural ojos y rojo. Los más puristas dirían que es asonante y también, pero también puede ser consonante. Hay una S solamente que nos va. Después, un techo rojo que dejas en los ojos. Yo recuerdo cuando tuve un profesor que me enseñó muy bien a distinguir en imágenes. Y esto es racional. Es un techo rojo que dejas en los ojos. Se produce una ruptura ahí, aparecer los ojos, ¿verdad? No tiene nada de lógico. Me deja dubitativo por duda, ¿no? Vamos a dejarlo un momento ahí, dejarlo suspenso hasta ver completar ese tema. No, técnicamente era un texto sin tejuelones para que los ojos puedan tener de lo contrario, hay que votar sobre la lista. Sobre el texto. Para continuar la sección. Sí, Es casi ideológica también. Bueno, vamos a pasar a la siguiente porque ahora que viene claro. Un clan salió de ambas manos. Onomatopeya. Onomatopeya, clan, unos aplausos, salió de ambas manos. Esto sí que es puramente prosaico. No tiene ningún poco de poético, salvo el empleo de la onomatopeya como imagen solamente, pero no. Pero luego aquí se produce un giro en el siguiente, que es un verso suelto, un verso largo y la corraza. Eso entramos dentro de una sensación que se produce este giro después de dar los aplausos de campana, después de las cejas en los ojos. ¿Verdad que produce una sensación parecida, ¿no? de algo que estamos dando, ¿no? O sea, o es amor, o es amistad, o algo parecido. Pero después nos vamos al tercero final. Y el tercero final, y tantas mandarinas caídas de una bolsa de mandarina, una redundancia. Pero a veces la repetición produce una sensación de intensificación del contenido, ¿no? En las cadenas. Y tantas mandarinas caídas de una
¿Cree que el profesor que cree que la muestra de mandarinas esto tiene algo que ver? Estamos hablando de eso. No, ¿queréis hablar? Bueno, Raskin es palabra mayor en todo lo cotidiano y en lo más profundo. Y la literatura y la palabra realmente es adentrarse en lo más íntimo del ser. Para mí, desde el punto de vista literario, ideológico, mi interpretación acá es el rojo eterno de nuestro país. El clap salido de ambas manos, que siempre aplaudimos a una coyuntura política, un beso largo, un largo abrazo eterno siempre, de 60 años de política sin ningún tipo de cambio, y tantas mandarinas caídas que siempre hace alusión a lo femenino de una bolsa de mandarina en la escalera, que pueden caer en cualquier momento, pero nunca caen. Esa es mi interpretación, conociendo las poesías tan profundas, aparentemente cotidianas y tan simples y sencillas en palabras utilizadas por Raskin. Perfectísimo. Bueno, yo veo una imagen distinta, de hecho, aprecio cierta teatralidad, porque, como usted dijo, hay un giro en el beso, lo cual da sentido a la primera parte, ya que esa impresión de ver a alguien hace que se levanten los ojos y, metafóricamente, aluda directamente al pecho. Por lo tanto, él se impresiona al verla, y en esa imagen de teatralidad justamente es que se da un desprendimiento de esas mandarinas, y por supuesto es el amor directamente por el beso, por el abrazo, la conjunción de esas dos almas y esa perpetuidad en el instante. La crítica es la crítica. Bueno, para mí tiene la calidad de una especie de bosquejo de una escena, exactamente, también lo capté más o menos como vos. Techos rojos, pueblo, un espacio, yo soy muy paraguayo también, pero ni tanto, o sea, no es tan exactamente así como techo de paja, ¿verdad? Y techo, pegas en los ojos, ese espacio visualizado, ese ambiente, alguien llega, hay un beso, hay un abrazo, se cae la mandarina. Es muy normal que se caiga algo cuando hay un encuentro tan apasionado, digamos. Y recordemos que las frutas en la historia de la literatura y de las artes en general siempre nos llevan a pensar en sí, un poquito eso, también puede ser algo que fructifica, esa dulzura ahí ya podemos olerla, ya podemos sentirla, y esa repetición es para tomar en cuenta. En las escaleras, frente a la casa, ahí, esa escena, es como toda una escena, apenas 2 o 3 líneas, vos tenés que imaginarte todo el resto. Bueno, a mí me pareció la descripción de un instante de amor. El captar es que, así coincido con la profesora, que está llegando alguien, acá se volteaba, que no había libre, y luego se encuentra una pareja y se define en una línea, y luego en ese instante ocurre eso y es algo inolvidable. Son todos los momentos de amor.
ahí está normal el tema de las mandarinas libres, ¿no? O sea, es un símbolo tan directo. Bueno, como ven ustedes, Que no naranja ni con menos. tenemos No, por favor. varias interpretaciones distintas, lo cual demuestra que la crítica no es un elemento matemático. Un proceso. Aunque a veces vale la pena pensar también en la matemática, ¿no? O sea, sobre todo sucede en la poesía. Un texto en prosa suele ser más directo y tener menos interpretaciones, pero la poesía es una abstracción, sí, con lo cual podemos parece mentira que hayamos dicho tanto y vamos a añadir todas las opiniones sobre esos y otros, ¿no? Todo lo que nos dicen. Y ahora voy a dar la pequeña interpretación mía sin pensar, o sea, como extranjero que no conoce el significado de las mandarinas acá. Pero puede que haremos de teatralizar. No, evidentemente no voy a dar besos, no voy a dar abrazos, ¿no? Una buena mandarina, y tengo mandarinas, pues se pueden ver los caramelos que llevo en el bolsillo, ¿no? Pero vamos a ver. Aquí tenemos un suelo rojo, un techo rojo, más o menos rojo, ¿no? Por lo menos de tierra colorada, oscura, ¿no? Vamos a dejar un poquito para ese mano, ¿no? Como las cejas. Y, por supuesto, estoy llamando todas las ¿no? Estoy llamando, no hay un timbre. Estoy llamando. Un beso largo, una norma. Yo lo que entendería es que me han abierto la puerta y me han dado un beso largo y un largo abrazo. Y del beso largo y del largo abrazo se me han caído todas las mandarinas por las caras. Eso es lo que yo entiendo sin saber nada del significado político y del simbolismo de la mandarina ni nada de partido. O sea, claro, hay significados que son locales, ¿no? Y hay significados universales. Por eso Jacobo Rauski decíamos, es que es el poeta predilecto para montar algún premio internacional. Porque Jacobo Rauski, yo he entendido esto, es una simple llegada para encontrarse con su amada o amado, no sabemos. Encontrarlo, ¿no? Y de la emoción pues acaban cayendo a la mano. El techo rojo del techo se ve. Sí, y se va Jacobo, además aquí nos salimos del texto y nos vamos a Jacobo, y como sabemos cómo era Jacobo, que evidentemente le gustaba mucho una palabra que yo utilizaba y dijo una vez, ¿no? Hablante lírico. Él se ponía como hablante lírico, no el poeta, yo no sé, no me meto en el campo docente, pero a la hora de evaluar comentarios de texto de alumnos, mejor utilizar el hablante lírico que el poeta. El poeta es la persona física y el hablante lírico es el que está hablando por la palabra. Bueno, para que veamos, fijaos aquí, y luego el título. Qué importante es el título. Nos hemos olvidado de él. Bueno, yo me he olvidado de él, me he olvidado a propósito, aquí de invierno, de un texto rojo. ¿No? Invierno sucede muchas cosas, ¿verdad? Y el invierno pues favorece la paz local. Sobre todo el invierno paraguayo, porque ayer estábamos en una corta y hoy estamos otra vez, como estábamos en la última sesión de este taller. Y con casero. Después de
3 días de tregua de Macaco. Bueno, teniendo en cuenta que ya tenemos estas significaciones que tenemos, podemos hablar de metáforas, ¿verdad? Y podemos, pero en una crítica no tenemos, eso es un comentario de esto, en una crítica no tenemos la noción. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir? El empleo de recursos variados desde la onomatopeya, insisto con la onomatopeya, porque es quizá el recurso más llamativo, ¿no? Posiblemente, ¿no? Por supuesto, la metáfora. Y no digamos ya la metáfora, llamémosle irracional de la cosa. No es que no es irracional, sino casi surrealista, ¿no? De las mandarinas. Es claramente metafórica, ¿no? Algo que se me cae. Pero a su vez tampoco sé que está sumamente metafórica. Se puede entender de las dos maneras. Y ahí está la riqueza del poema, que simplemente tiene 8 versos. Vamos al siguiente, porque si no, además. Para terminar. Sí, y para terminar. La última estrofa. Como hay un abrazo, hay un. Obviamente sí, un instante de expresión de sentimientos. Entonces las mandarinas, sus dulzuras son típicas. Entonces hay metáfora y entender también para expresar el gusto, la dulzura de ese intercambio de sentimientos en ese momento. Y finalmente las interpretaciones de cada uno y la teoría de la esencia de la maestra. Y el rascadero. El rascadero. O sea, no se cae en el vestíbulo, no se cae justamente en la escalera, ¿no? O sea, el encuentro, la escalera puede favorecer la salida de alguien y la entrada de alguien, ¿no? Y que en mitad de la escalera sea tan fuerte el abrazo que se acaban cayendo las mandarinas. O sea, con un golpe, por eso era atacar poeta, porque con apenas una palabra ha construido todo un universo, todo un mundo, ¿no? Y he dejado un poco el tema en el aire porque el siguiente poema es un soneto, y además lo dice, ¿no? Aquí sí los tenemos aquí, soneto y retrato de la cámara, y entonces ya sí que tenemos una clave, ¿no? Son el libro que está publicado, evidentemente es un libro que contiene los poemas amorosos de Rauschenberg. Es un libro de toda la poesía de Rauschenberg. Esta es el libro más con los poemas más amorosos, ¿no? Por ejemplo, otros como el dibujante callejero son muy pintorescos, muy escritos, otros son más políticos. Era atroz con respecto al ambiente político paraguayo, muy crítico, muy sarcástico. Y yo, sin embargo, prefiero utilizar para aquí los poemas amorosos. Bueno, el mando sigue siguiendo en el tema, pero vamos a quedar aquí para terminar de confeccionar esa crítica mentalmente, ¿no? Si no, no, nunca en la vida. Entonces, el siguiente es un soneto, fórmula clásica, ¿no? Y además, a diferencia del poema anterior, donde eran versos muy libres, ¿no? Eran un verso suelto, un terceto, un verso de 2 versos, según una estrofa de 2 versos. En esta tenemos los 2 cuartetos y los 2 tercetos típicos del soneto. Y además con ritmo, ¿no? Como crítico no voy a perder el tiempo, o sea, no digo que no voy a perder aquí, pues no lo quiero, sino que sentado delante de mi computadora no voy a perder el tiempo en contar versos. Tengo que ganar espacio. Como dije el otro día, tengo que ganar espacio en lo posible. Y para mí, el decir que 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. El endecasílabo perfecto, ¿no? Y si hacemos lo siguiente, y nos vamos a abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos un cuarteto de arte mayor perfecto. Perfecto. No vamos a perder tiempo, simplemente vamos a tipo de alguno con un verso de 10, también regularidad. También en cuenta de veces necesita más alguna licencia. Esto no es como el siglo de oro que tenía que dar a los versos perfectos, porque si no, el Señor lo que debería ser falado o quien fuera a ser falado. Un verso mal acabado en una obra de teatro y a veces había que acabarlo mal para poder favorecer, y por eso utilizaban recursos como el meneallo y esas cosas que se utilizan en el siglo de oro. Prótesis y antítesis para coger, meter la tierra, esa por medio, para coger el final, por ejemplo, se metía para cuadrar muchas veces, o sea, no era porque sí, no era porque ahorraba la gente, sino una manera de cuadrar el número de versos, ¿no? Esa postura es un toque discutible, ahora es más extendida, no en cuanto al teatro del siglo de oro. Bueno, el caso es que viendo por encima vemos que la rima es puramente consonante, lo que contrasta con el poema anterior. Entonces, ¿qué podemos decir ya, hacer una anotación para hablar después? Voy a avanzarlo, no voy a verlo. Podemos decir que Jacobo Rowski maneja perfectamente cualquier registro. Hemos visto un poema totalmente regular primero y ahora vemos un soneto, que es lo más difícil de poesía. Ahí está. El primero. Temáticamente tenemos que hablar. En el caso de este poemario, podemos decir claramente que es un poemario amoroso y que Jacobo Rowski está utilizando diversos registros, diversas fórmulas y diversas estrofas, algunas irregulares y otras regulares o tradicionales como el soneto, en este caso. Vamos a entrar superficialmente para no, porque si no tampoco acabamos nunca. Entonces voy a leer un poco, antes de caminarme a la blancura de tu blusa, de un lirio, de otras flores, cuando nada sabía de colores, de falsa perspectiva, de pintura. Antes de verte a ti dejar la oscura noche encendida en dulces miradores y entender por qué unos resplandores iluminan el trazo que me apura. Algo de ti sabía que entreveo, ahora, en este instante, cuando pienso, al pie del verso que mi pluma pinta. Al pie de un cuadro que mi verso veo, goza la luz bañándote en lo inmenso y en tu figura al sol hecha de ti. Hay multitud de temáticas ahí, multitud. Pero vamos a quedarnos en esta riqueza constructiva o constructora de Jacobo Rowski, ¿no? Entonces, sobre esa riqueza que plantea, podemos hablar mucho, podemos hablar del uso del encabalamiento, el verso lo continúa en el siguiente. Lo pienso al pie del verso, está dando saltos y podemos hablar perfectamente de su poema amoroso y de un poema amoroso muy concreto, ¿no? Tendríamos a unir todo esto en una reseña especificando ejemplos. A Jacobo Rowski, si conocemos como obra, es el crítico conoce la obra
sabe, se supone que debe conocerla, si no, tendrá que perseguir para conocerla. Sabe, hemos hablado del dibujante callejero, que a Jacobo Rossi le gustaba mucho pintar la pintura. O sea, habla de sus poemas, y aquí dice hecha de tinta, ¿no? Tu figura al sol hecha de tinta. O sea, a mí como le gusta al dibujante callejero, que es lo que al fondo quería ser un pintor callejero de situaciones. Bueno, ¿cómo concluiríamos, aparte de citar algunos ejemplos de metafóricos y sobre todo también citar el carácter, llamémosle referencial de su poesía? O sea, barajando por un lado el aspecto poético, el aspecto lírico, con imágenes, solo de las mandarinas, y aquí pues tenemos además hasta las flores. Antes de caminarme a la blancura de tu blusa, otra vez nos vamos a dar abrazos, ¿no? Otra vez. De un lirio de otras flores, cuando nada salía de colores, de falsa perspectiva, de pintura. Cuando nada salía de colores, o sea, eres verdaderamente mi gran amor, ¿no? Y luego además, ahí vamos hablando de al pie de un cuadro del universo B, dice el último tercio. O sea, están pensando en la amada como imagen perfecta. Es un poema idílico, es una mujer ideal para él. Pues de todo esto podéis hacer una composición de varias partes. Hemos empezado hablando de Jacobo Rossi y su parte biográfica, de sus obras fundamentales. Hemos seguido avanzando temáticamente. Hemos hecho un poco al revés. Hemos desmentado varias opiniones, unas posibles alternativas. ¿Y por qué no reunir esas cuatro alternativas? ¿Por qué no reunirlas en la reseña? Es posible. Podemos decir que es posible que el autor haya querido retrasar algo que viene refrendado por este segundo. Entonces, ¿cómo podremos hablar de este poemario como un ejemplo de la poesía amorosa de Jacobo Rossi? Y es decirlo sí o sí. Si no lo decimos, mal. Podemos establecer comparaciones. Creo que entre ustedes comparaciones, ¿no? Comparaciones, podemos decir, establecer con otros poemarios, por ejemplo. Si nos ponemos bien dentro de sus poemas políticos, por ejemplo, más políticos o más sociales, son muy diferentes formalmente incluso, ¿no? Pero guardan una línea regular de él como dibujante callejero, tal como expresa normalmente. De hecho, la crítica prácticamente aquí es un hablar entre todo lo que habéis dicho, y lo que yo os he contado. Y culminamos diciendo, diría que es bueno, malo o qué diría. Porque no habéis venido anteriormente a mí, es el sector de ¿qué pensáis como una valoración final? Sé que lo quieres decir. Sí. No hay que valorar la obra desde una óptica maniquea de lo bueno y lo malo, así como enseñan en estas sesiones de los talleres de taller. Saber perfectamente que no hay que decir si era bueno o malo. Pero hay que hacer una pequeña valoración final. Una valoración que se puede ser una rúbrica. Y yo recomiendo, por ejemplo, un poemario destacable, en este caso, destacable, donde Jacobo Rossi
que no desentona, esto lo voy a añadir. No digo bueno ni malo, pero estoy haciendo una valoración, cuidado, estoy haciendo una valoración, pero no entro en la calidad. La calidad la he expresado anteriormente. O sea, ya hemos hablado de que Jacobo Rosales es un poeta anteriormente, analizar intrínsecamente algo. Y pero puedo decir perfectamente que en relación al resto de su obra ha avanzado en su capacidad para mostrar su arte más sentimental frente a otros poemarios más también estoy construyendo una computadora o más fuera por un poemario lleno de mayor sentimentalidad contenida, porque aquí no, en estos dos poemas no hay un exceso de sentimentalismo, al contrario, con esas mandarinas que parecen metidas irracionalmente ahí. Se sabe de la sentimentalidad oscura, una manera de alabar a esa amada, de mostrar que es un estilo de la mujer amada, sin caer en el sentimentalismo vacuo y sumamente cursi. O sea, todo esto lo podéis decir, claro, o sea, todo lo que he dicho, y lo tenéis que meter en 3 o 4 líneas. La ruina nunca debe pasar del 15% de la reserva. Es una normativa, pero... Algo que noto también, maestro, es ese sello identitario, porque si comparamos los dos poemas, ambos reflejan un instante teatral también. En este caso, la búsqueda de esa figura perfecta para retratar en el claro oscuro, justamente. Quiere decir que él como poeta valora, busca desde esa intimidad esos instantes que para él son ese estrumpie poético de la vida misma, porque la poesía es un estilo de vivir también. Exacto. Bueno, el hecho de haber otro conmigo por el que he elegido a Jacobo Rosales es porque son más prosaicos. Quiero acoplarme a lo que le dijo. Acá hay una postura y muestra algo importante para la creación poética. Esa predisposición, esa especie de semilla que ya está dentro del que va a escribir la poesía, porque él ya pensaba en ese modelo que luego encuentra al contemplar a eso de algo. Entonces, ¿cómo hay una descarga de la inspiración poética en la expresión que plasma en su poesía? Y aquí tenéis a un profesor que evidentemente ha hecho una crítica, ha participado en esta crítica, no ha hecho un comentario de texto. El comentario de texto lo tenemos para los alumnos, ¿verdad? Para que tengan unos rudimentos y unos instrumentos, pero el comentario es una cosa y la crítica es otra. Un detallito nomás que yo agregaría a todo lo que estamos diciendo es el manejo del lenguaje sinestésico, tanto en el poema más libre como en este soneto. Los colores, los sabores, los olores están todos tan presentes que hace que sea muy, muy vívido. Uno percibe lo que el poeta está mostrando de una forma muy, muy sutil, ¿verdad? Pero me parece significativo que siendo un poeta, digamos así, contemporáneo, prácticamente ya rescate ese valor de los sentidos, una herencia tal vez
bastante modernista, podemos decir en cierto punto, pero combinando con otras formas de expresión más modernas también. A mí me confesó, estuvo en mi casa y bueno, le gustó un arrozador, ¿no? Que hizo mi esposa, ¿no? Un arrozador. Jacobo Rossi me confesó su devoción por la poesía de José Hierro, poeta español José Hierro, y de aquella generación de los Bandotero, de Monterite, o sea, esa generación de posguerra, de la España de posguerra, lo cual demuestra que seguimos conectados a la península y América, ¿no? A pesar de nuestra europeización a veces irracional, ¿no? y que nos aparta mucho de este universo americano, ¿no? que es a nuestro también, ¿no? Bueno, creo que más o menos espero que luego podemos debatir, si tenéis alguna duda me la preguntéis ahora. Pues eso es para la conclusión. Ahora vamos a la prosa, que es más directa. Y en la prosa he elegido un relato duro, posiblemente demasiado. Sí, ahora vamos a cambiar. Es un relato duro, pero para mí creo que Elio Vera, bueno, hay dos cuentos. Elio Vera es un gran escritor, y a mí este relato me fascinó tanto que lo siento, pero era casi una deuda mía con Elio Vera poniéndolo para este taller. La mascarada de negros o algo así significa. Como yo no sé mucho guaraní, es lo que te digo, yo había tenido guaraní, mascarada de negros. Alguno me ha dicho carnaval de negros, fiesta de negros, pero bueno, yo creo que la mascarada era algo que me dio y yo creo que significa. Bueno, leerlo entero nos llevará mucho tiempo. Lo habéis leído, lo puse en el grupo, participante lo habéis leído. Vale. Evidentemente, ante la hoja en blanco, me voy a mis queridas algunas más jóvenes. ¿Cómo empezar? Luego tenemos nuestro lado, y ustedes que contar bien. ¿Cómo empezarías? Hoja en blanco. ¿Qué pongo aquí? Dios mío, qué susto, ¿verdad? Lo que siento, porque lo que siento. Lo que sientes, pero para empezar, olvídate de lo que sientes, porque si sientes algo en el comienzo es malo, vas a sacar las armas demasiado pronto y te van a atacar, el texto te va a atacar a ti. Bueno, te lo digo yo, habla de Elio Vera. Este es el primer libro publicado de Elio Vera. Elio Vera, publicado en 1984. Fue una obra destacable dentro de la literatura paraguaya, de la narrativa paraguaya, el último tercio, por los últimos años, las últimas décadas de la literatura paraguaya. Puedes decir eso perfectamente de manera y ha soltado la mano perfecta. Y sí que voy a leer el primer párrafo, porque nos va a dar una clave. Pero antes voy a deciros que han perdido aquí
Bueno, el tema. Canal 6. Bueno, el argumento es una fiesta que da un poderoso Tomás Orrego, una mascarada de negros, que va a realizar su acto, llamémosle folclórico. Esto lo vamos leyendo desde el primer momento, ¿no? O sea, tomando en cuenta ese acto folclórico importante. Y una mujer, Mercedes, pero envuelta en rojo, camina derecha y muda Mercedes Barquillero, alta la caperuza, como bonete de inquisidor con toca de bruja, bajo la máscara, la mirada febril, llameantes los ojos azules, blanca la piel y suaves los gestos, en andado pausado, como de tigre viejo, de perezosas cadencias, seda y sombra en los resentidos recodos, fragantes y tibios bajo la tina. Y por otro lado, pues está la bajando fenomenal. De la primera página se lo van bajando, es magnífico porque sí, bueno, puedes parar, ¿no? O sea, es donde estamos. Matrimonio nos presenta personajes fundamentales. Ya os dije que para mí las grandes obras literarias son aquellas que tienen personajes fuertes, ¿no? Personajes que... Y aquí el libro no está hablando de un matrimonio que evidentemente hay una diferencia de edad de ella era muy fértil y él pues abajo, empinado. Ya no funciona, ¿no? Pero hay una comadre canadiense, ¿no? Que tienen así, por lo menos parece una Cristina que guía, que va empleando aquí algo por la situación. Ya que ellos nos han quedado. Pero fijaos una cosa, la capa escolar y la tirean sobre la tela leves estrellas amarillas y una creciente de luna. Poesía rural. Y la tirean sobre la tela leves estrellas amarillas y una creciente de luna. Poesía. Elío fue capaz de hacer poesía de la narrativa. Fue capaz de eso, por eso era bueno. Y luego las frases son cortas. Encuentras poco camino, derecha y muda. Y esa decimos en mi libro, ¿no? Muy orgullosa. Mercedes Barquillero, le ha puesto nombre y por primera vez el apellido y única vez eso de su apellido. No lo explique, bajo la máscara. La caperuza, como le digo, bajo la máscara. Estamos, ya nos va situando. Nos sitúa en esa campana mascarada. El andar pausado, como el filo viejo de perezosas cadencias, seda y sombra en nuestro sentido de color, seda y sombra, ¿no? Una manera de darnos su vestuario, fragantes y tibios pero bajo la indumentaria, ¿no? Nuestro sentido de todos bajo la indumentaria. Algo se adivina. Bueno, el ardid es simple y osado, el ardid del engaño, importante. La arriesgada engañifa fue elaborada con laborosa pericia por la comadre Catalina. Ya otro personaje que parece que nos lo enfrenta, ¿no? Por un lado es la base protagonista y por otro lado está la comadre y su ardid y su engañifa. Antigua sapiencia, menesteres de hechicería, más de cultivadas, como que
y hubo que esperar a la fiesta de campana. ¿Qué habéis visto aquí hasta ahora? No hemos llegado todavía a otros personajes, por ahora siempre venimos. Pero ¿qué estamos viviendo aquí? La preparación. Casi todo. Ya mencionado. La vocación, más adelante. La preparación es lo que va a ocurrir, o sea, la atmósfera nos está diciendo que va a pasar algo. O sea, que ya nos está sumergiendo en la trama magistralmente, porque yo ya no pude soltar del primer instante que sé que está pasando algo. Y luego ella le escribe a Mercedes, después le escribe a Catalina y ya nos está preparando para lo que viene un poquito después. Esto ayer le llamó, digamos, boteo de barcos. O sea, nos va dando pequeños rasgos que van describiendo su personaje y aumentando sus peces por medio del personaje, curiosamente. Sí, yo comparto esa idea, la verdad. A mí me llamó la atención la estructura narrativa. Si bien en muy poco dice muchísimo, significa que es una estructura muy directa, muy asequible para el público en general, y que además es capaz de escribir la parabología, como lo hizo especialmente Leober, no solamente en este cuento, sino también, por ejemplo, en El Hueso Perdido. Yo creo que hay muchas cuestiones sumamente interesantes que van narrando muy claramente, una tras otra, no tanto como fácil de entender, es a lo que me refiero. Yo escribí una línea sobre la estructura narrativa y no sé si puedo leerlas. La prosa no se entiende demasiado, pero lo hace a través de un lenguaje claro, directo y sobre todo muy asequible para el público general, aunque también incluso para adolescentes que deciden leerlo. Dicho lenguaje sencillo y directo no deja de ser efectivo para dibujar claramente las tradiciones paraguayas de la época, los espacios, los mitos, las voces de todo tipo, las liberaciones y las angustias de uno y otro personaje. Los espacios entre párrafos denotan la secuencia normal de la misma, de la narración, excepto un espacio mucho mayor en dos ocasiones distintas que marcan en primer lugar la analepsis, se narra la iniciación de Mercedes, en segundo, justo antes de comenzar el clímax de la trama. Esos espacios para mí son importantes. Sin embargo, date cuenta que en ningún momento no se han referido a ningún lugar, salvo la estancia ni la cual que puede ser cualquier parte del ser humano. Es una estancia de por eso ese nombre. No está indicando que está en Concepción, por ejemplo. Como Villarrica, no está diciendo dónde está. Sin embargo, es una estancia que el poderoso Tomás Obrero, ya un hombre por aquí, más adelante, ante los dólares que es el esposo. Simplemente un comentario que quiero compartirlo con usted, profesor, a ver qué le parece. Normalmente cuando analizamos un texto narrativo, hacemos como un camino de reconocimiento de estas rupturas temporales, ya sea prolepsis o analepsis, etc. Pero para mí, más que identificar esos procesos, lo importante es saber por qué el autor los utiliza. ¿A qué viene esto de romper el esquema del tiempo? Siempre me cuestiona más eso y sé que lo hacen por tantos motivos, ¿verdad? Que me parece que es un punto que podemos rescatar cuando estamos leyendo la narrativa. Sí, evidentemente. Yo creo que
Lo importante es el establecimiento en un espacio determinado, espacio, vamos a llamarle abstracto, de unos personajes. Sucede en una estancia porque es una mascarada, ¿no? Tenemos una lista. Pero a continuación han establecido varios personajes, exactamente a las dos mujeres, a los dos hombres, y más adelante une al matrimonio. Hay una prolepsis hacia atrás, un cuarto de siglo separado por el corona de letras de Leo, cuando la distancia se abre. Esto es una digresión. La digresión es cuando se sale de la narración y ofrece una opinión o una referencia a otra acción distinta. Lo cual demuestra que, pero sin embargo no rompe esta narración. La distancia se abre entre los 45 y los 20. Después, abismo traidor y pernicioso entre los 60 y los 25. ¿Veis en esto el recurso hasta humorístico? La ironía y el sarcasmo que utilizaba magistralmente la ley. 45, la ley en cuanto a la distancia se hace entre los 45 y los 20, son 25 años. Y luego lo suma y ya dice, bueno, ya es un desastre esto, este matrimonio es un desastre cuando llega a los 60 y los 25. A los 25 la mujer está en plenitud, de forma, ¿no? De forma, y el hombre ya está en la contrasta cruelmente con el ondular restallante de una firme época. Claramente pues hay un sistema metafórico aquí para establecer con toda su alegría, con toda su... Yo diría que ya una mina de sarcasmo, más que la ironía. O sea, en el fondo hay una crítica social a los matrimonios con una diferencia de edad demasiado grande. Algo cuando llega aquí a hablar y a ver, por ejemplo, Raquel Saguier. Tengo una pregunta, maestro. ¿Qué pasa si uno al leer encuentra un aspecto cuestionable? Por ejemplo, desde el punto de vista del lenguaje, al mirar esta prosa, hay como un exceso de objetivación. Eso es un valor, porque normalmente cuando se enseña a escribir un buen cuento, no hay que saturar o inventariar demasiados rasgos. Sin embargo, es precioso lo que se lee, ¿verdad? O un adjetivo hay que mostrarlo a través de la acción. ¿Qué pasaría si encontramos un aspecto cuestionable? La verdad es que ellos escribían también, era capaz de utilizar los adjetivos como pocos. Entonces, cuestionable. Yo soy el primero que os he repetido que cuidado con los adjetivos, sobre todo con los epítetos, los calificativos, ¿no? Pero que claro, aquí ese adjetivo... Prácticamente en cada frase hay adjetivos. Claro, pero date cuenta de una cosa, son adjetivos con bastante sentido narrativo. O sea, abismo traidor y pernicioso entre los 60 y los 25. Esto es una opinión social. ¿No? O sea, ahí está cuando escribimos. ¿Cómo escribe este hombre o esta mujer? ¿No? Es que cómo escribe, yo soy incapaz de darle al adjetivo ese valor, ¿no? O sea, ese valor narrativo o valor de opinión, o valor de descripción social, como es este caso. Aquí
aquí voy a poner algo negativo. Voy a poner algo negativo. En mi opinión, a lo mejor para otros no. Siguiente párrafo antenor. Puedes bajarlo, ¿no? Puedes bajar hasta el menor que está ahí. Sí, está la segunda página de... Exacto. Súbelo un poquito. Súbelo, porque vamos al párrafo. Bueno, se baja donde alrededor que está llegando. El siguiente párrafo es el de 4 de seguida. Ese párrafo de antenor. Vale, antenor que está llegando. Aquí voy a hacer una crítica, porque se quedó muy bien y luego quiero también que esa, y podemos utilizarlo en nuestra reseña para que antenor que está llegando bien nos sucede. No voy a hacer la crítica al gerundio, que sería lo fácil. Los gerundios hay que evitarlos. Pero sí, para él dice antenor que está llegando. Para qué es el relativo, el cual. Lo sustituye por el cual es relativo. Podría haber hecho algo que el libro era lo hacía muy bien, es saber antenor cómo va llegando, cómo es que a mí me chirría, me pega los oídos una palabra, ¿no? Antenor que está llegando, me rompe el ritmo, ese ritmo endiablado que tenía en las palabras anteriores. Podemos decir que podría haber evitado alguna conjunción de relativo, podemos decir que totalmente. O sea, ustedes han visto que yo he hablado en positivo, y siempre creo que eso lo hago más con estos dos, perdón, dicho cariñosamente, monstruos de la literatura, como son Jacobo y Llobet, los grandes clásicos. Pero ahí le voy a poner un reparo personal, mío, con mi opinión. ¿Para qué me empleas el pronombre relativo ahí? Si digamos que me rompe el ritmo, lo pondré. ¿Cómo lo pondré? Pues lo guardo para una parte casi final, ¿no? Bueno, antenor, voy a soltármelo, no adivino las de complicidades que lo están cercando. Y ahí tienen gerundio, utilidad, ningún problema, yo lo voy a poner, porque me está dando un valor de presente, ¿no? No percibe los signos ominosos que se están contando y eso realmente vamos a ver. Lo que hemos dicho antes, ¿verdad? De la sucesión de datos, poco a poco, y ahí está la habilidad, una actividad de Llobera está en introducir datos poco a poco, uno detrás de otro, de forma un narrador malo hubiera empezado a escribir aquí, nos hubiera ya acabado prácticamente con los personajes, ¿no? Nos hubiera dejado aquí todo ya descrito. Buenas noches para todos. Profesor, yo quisiera hacer una consulta. ¿Se podría decir que en esta narración hay como una especie de retrato? O sea, que se va describiendo de manera muy detallada cada uno de los aspectos del personaje con su entorno y con sus pertenencias, por decirlo así. Entonces,
Entonces yo lo que veo ahí es que de forma estilística podemos hacer un análisis de todo ese lenguaje, ¿verdad?, que justamente hace que el personaje esté asociado con sus características espaciales también. Más o menos yo relaciono con, por ejemplo, las descripciones que hace Juan Ramón Jiménez de cada uno de los lugares donde aparece un personaje, platero, con la tarde, o sea, como digamos como un retrato de cada uno de los personajes y de cada una de las canciones que hay ahí. En mi caso, por ejemplo, la pregunta es si yo puedo tomar todos esos elementos para hacer un análisis estilístico, diciendo a través de todos estos elementos, por ejemplo, adjetivos, verbos, incluso colores, ¿verdad? Habla de la barra española, del color rojo, la que sale, hechicería. Puedo hacer todo eso para descubrir esa intención del autor, así como esos análisis estilísticos donde trabajamos directamente las características del texto buscando la intención del autor, qué es lo que él quiere proponer, ¿verdad?, con esa verborragia en su narrativa. Pero date cuenta de la cantidad de recursos lingüísticos utilizados. Hemos hablado del adjetivo, hemos hablado de un relativo con esto. Sí, porque adjetivo es un adjetivo relacionado al personaje y va cayendo como santo cristal, ¿no? En cascada, ¿no? Como los extintos santos del Guayaro, del Dios, ¿no? O sea, va cayendo sucesivamente. Se me ha ido, pero profesor, disculpe, podríamos decir que busca traer a un primer plano cada uno de los elementos del texto con esas descripciones como exageradas que hay. Exactamente. ¿Qué pasa? Llega un momento, o sea, hemos visto, ¿no?, que ese párrafo acaba, fíjate, en el espacio y parece que lo pierde, ¿verdad? O sea, porque al párrafo siguiente, abajo, como los salones y los depósitos arriba, lo que da los niveles y no acaba con nada, ¿no? Cierra ahí el espacio, ya nos ha situado perfectamente, ya nos ha dejado el mapa, los personajes del mapa. Y aquí hay que dar un giro de guión, como se dice aquí, con el audiovisual, o giro simplemente dentro del plano. Puedes bajar, podemos un poco más de la cuenta de esto. Bueno, déjame. El ritual profano está por comenzar. Ya. Giro de guión. Hemos dejado de ver personajes y va a haber una acción que nos advierte con el ritual profano que está por comenzar. Ritual profano. No dice ritual a secas, dice ritual profano. Cuando veamos el desenlace, vamos a ver por qué debe ser tan profano. Ubica a la pareja por los demás. Mercedes llega al grupo de las mujeres donde Catalina se incorpora para recibirla con un alborotado. Ya nos ha juntado a las dos mujeres, algo se trama por ahí. Y luego se construye la noche sobre las vagas ideas urunando. Ya nos ha establecido un lugar, que podría ser cualquiera, pero nos ha establecido un lugar. Pero a mí, como crítico, me da igual. Es un problema de determinadas críticas un poco más localistas de lo normal. A mí me da igual que la obra universal de Elio Vera suceda en su dinamita del Espíritu Santo, que suceda en la Asunción, o que suceda en un ambiente histórico de la Triple Alianza, lo
que le importa es el relato en sí. Y otro es un marco espacial para colocar ahí directamente un relato de ficción narrativa. Hemos tenido arquitectura y historia. Esto no es historia. Esto es algo que se ha inventado un escritor. Y por eso yo ya hablo de ficción narrativa. Me da igual incluso que ficción narrativa. Me está contando una batallita humana, en este caso, que no la buena. Obedientes peones cuelgan de los árboles pectorales de las banderas, los colores a fantasma, neologismo. Anotamos para decir que dentro de la variedad lingüística y la capacidad de Llobera para construir con adjetivos, sustantivos, sin que pierda, sin que la narración deje de avanzar, también posee sus neologismos perfectamente. Lo entendemos, ¿verdad? Entendemos perfectamente a fantasmas. Podría haber puesto que los colores se difuminan. Sin embargo, a fantasmas da una impresión más tenebrosa, más algo a pasar inquietante, ¿no? Porque se difumina, puede ser hasta bonito, ¿no? Sin embargo, fantasma ahora es un miedo, ¿no? Vamos a ver, los colores abandonados bajo la luz de cambiante intensidad. Ambientación, muy importante también, manera ambiental, las lucecitas, las lucecitas van cambiando. Entonces, seguimos adelante, ya nos pone hasta olores. Mao de Chusquina, y a los comensales con cada ráfaga de viento. Si vamos adelante, vemos claramente en Mercedes ese de 25 años, Jacinto, desde se hablaba al principio, está por ahí. Y que Catalina, que es bruja, que es una verdadera bruja, los lleva a la palma del grupo y nos lleva a que se junten. Que si se juntan después de 25 años, aunque van a estar aquí de 25 varios 60 años, pues evidentemente, pues ya sabemos si ella desea ser ella, pero sucede otra cosa. No acabaría en el adulterio deseado en el fondo, aunque parezca mal, pero deseado. Sin embargo, sucede algo que es un paso para que lo digas tú y no lo diga yo, pero el desenlace definitivo es lo que nos va a contar aquí la cosa. Bueno, realmente, ¿qué pasa? Ya tenemos la idea de que es un matrimonio donde una de las partes está en la flor de la vida y la otra está declinando. Ahí se ve que hay una especie de confabulación con la comadre que hace Celestina y Mercedes. Y luego ya empezó la fiesta y se despide toda la fiesta. Y ella pudo persuadir a su marido que también tenía que disfrazarse para darle el gusto al anfitrión. Entonces él aceptó por eso, porque ya va a quedar bien con el dueño de casa. Y luego también se cuenta cuando Mercedes fue a la cama nupcial a la fiesta. Hay una pequeña reminiscencia de cómo fue su despertar. Y su despertar fue aparentemente muy positivo, porque la dejó a ella con más ganas, porque dice, una cosa es probar también el amor, explorar sus deliciosas posibilidades,
y otra muy distinta sobre llevar airosamente la relación matrimonial con sus cotidianas inagotables existencias. Y él intentó hacer todo lo posible con remedios de virtudes milagrosas, pero no logró. La morigeración en el amor fue el obligado tributo que tuvo que pagar. La moderación. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ya no pasó. Y él así quería que pasase. Y se valió de esta señora un poco, bueno, una alcahueta puede ser que era, para poder satisfacer sus instintos insatisfechos. Y ella actuó acá como una especie de, yo no sé, esta parte dice, la risa de Mercedes comenzó a sonar a hueco en un corredor de la casa. Yo no sé si esto es un sueño que ella tuvo. Esta parte no sé si es... No quería que nos contara tanto, pero... Bueno, exactamente, por eso no quería que contara tanto. Además, así que no lo he oído, lo leo. Realmente, aquí lo que ocurre es que se produce una violación colectiva. Simplemente eso. Se reiteran los pasos sobre el piso. Ahora la brutalidad. Hemos cambiado, hemos pasado a la brutalidad. Del gozo al pozo, no voy a llamarlo de alguna manera. Los mordiscos se clavan en el hombro con furia. Los pasos son como los aguas inclinadas. Saber Mercedes ya sabe que el repetido relámpago no se debe solamente a ti, el joven de 25 años. No estás solo. Jacinto es cada uno de los que se turnaron sobre ella y los que todavía aguardan su lugar nerviosamente. Puedo añadir al pie relativo, mejorable, porque decir nervioso, aguarda su lugar nervioso, en lugar de nerviosamente, puedo ponerlo como negativo en el lenguaje. En alguna esquina del lago, como ciegos lagartos, arrastrándose tensos y sigilosos hasta los tardes del día. Algo religioso, ¿no? O sea, una violación como una tarde sacrificio. Un cordero que va. Y entonces ya puedes llegar ahí afuera de todo Campín a los últimos jugadores, menos desalidos de los soldados de la conquista española. Fíjense cómo ha hecho gala de una descripción folclórica de una manera magistral completa a lo largo del relato. Para acabar hablando de remeros desabridos, bastante irónico también, de los soldados de la conquista. Seguimos leyendo y nos está, ante no cabeceas soñolientos, marido de 60 años, casi se ha dormido, seguramente por un poco, porque ya es muy viejo y no se entera de nada. Yo tengo más de 60 años y me entero todo eso. Y la Mercedes, y trata de adivinar la plática bajo la máscara roja. Tomás Orrego, el terrateniente, ¿no? El dueño circunspecto para confiar descaradamente el monótono ritmo de una voz. Dentro del balcón, Mercedes cierra los ojos y gira. Clava las uñas en la espalda de su nuevo compañero y trata de sumar mentalmente, sin lograrlo, el número de sus asaltantes. Ya no es un joven de 25 años, ya son asaltantes. Por una palabra está todo. Bueno, creo que como conclusión ya, que de paso me sirve como conclusión para acabar aquí, porque se me acaba el tiempo, podemos hablar de que es un relato, aun con algunas expresiones afectacionales que demuestran la magia de la prosa de Vilovera y su capacidad, su vigor narrativo y su fortaleza. Si nos extendemos al resto de cuentos que acabo de decir, pues tenemos una obra magistral
No sé si ustedes tienen alguna pregunta, tenemos que ir un minuto final. ¿Alguna podemos, ¿no? Una o dos preguntas. Solo empalmando nada más con eso de magistral. El relato se circunscribe a dos espacios diferentes, simultáneamente va haciendo la narración. Es un recurso interesantísimo para aprender, tanto en donde se verifica la violación, como acá en Paraguay le llamamos agórrame. Eso es en guaraní, Gallola Gorra, ¿verdad? Y yo valoro muchísimo el nivel del lenguaje de Helio que él utilizó en esta obra. Realmente es costumbrista, porque la parte folclórica obviamente es costumbrismo en el Paraguay. Y hay muchos aspectos. Y yo creo que en la mayor parte, ¿cómo? Que no es local. O sea, es costumbrismo, evidentemente, pero no cae en el localismo fácil. No. Ahí está el mérito. Valoro muchísimo el alto nivel de su lenguaje y obviamente la capacidad. Y yo creo que en la parte del uso de adjetivos le vigoriza y enfatiza mayormente a su producción literaria en este caso. Están utilizados de manera magistral. Profesor, no quiero que termine este encuentro sin que comentes un poco los planes que nos has propuesto de investigación literaria en Paraguay. Por favor, unas palabras sobre eso. Bueno, se me han anticipado los pibes porque quería acabar con una conclusión, aparte de los comentarios, pero que fue la conclusión de estas 8 jornadas más una conferencia que hemos tenido aquí y que es todo muy a gusto, o sea, gracias a todos ustedes por haberme soportado un poco, tanto online como presencialmente. Si se dan cuenta, lo presencial es fundamental. Hemos compartido en algún caso algún momento más dialogante, en otro momento, como la pasada sesión, no dejé ni hablar. Y sinceramente me he dado cuenta de que la esperanza de la crítica y la investigación está en ustedes. Tanto las alumnas más jovencitas que vinieron hasta la presentación del libro, de mi pareja de gemelos, y que lo hace todo, no es que no se lo olvide. Y evidentemente acompañado por las profesoras Fines y Marilís, con las que hemos dialogado. Y bueno, entre tanto diálogo, y tantos amigos que teníamos, como alguna escritora por Lourdes Talavera que está aquí presente, la mayoría de ustedes los acabo de conocer, o sea, entre tantos pues han surgido sus ideas. Y las ideas pues se lanzan y esperan que se preguntan, ¿no? Esta es la facultad por excelencia de las letras. No hay otra, no hay más. Solamente pueden estudiar letras aquí. Es una universidad abierta a todo el mundo. Y como abierto a todo el mundo, vamos a impulsar un estudio de literatura paraguaya más serio que hasta ahora. Para ello, ¿qué me hace falta? Evidentemente, pues unidades de investigación. Unidad de investigación. Yo les, como siempre, y crítica. Y ahora que ha venido Viviana, pues lo suelto. Sí, porque al final ella es también parte de la culpabilidad de mi investigación. Evidentemente, la literatura paraguaya necesita una reformulación de la crítica, pero casi como toda la crítica en general, los medios de comunicación tradicionales han vuelto.
Yo mismo escribo en un periódico, de antes traía un paquete así al kiosco, solo hace 15 años. Ya existía internet, ya existía. Hablo de 2010, 2015 incluso, o sea, hace de 10 a 15 años. Y ahora traen 5 o 6 en papel, de los cuales sobran 2. O sea, la prensa en papel está muriendo si no está muerta ya. La prensa digital tiene un problema, que pagan 2 actos. Y vamos a lo que queremos o a la noticia general con un titular que nos llama. ¿Quién se va, salvo que esté metido en este mundo de las letras, quién se va a meter a leer una crítica, el que está interesado? A veces no da ni el autor a leerse sobre su obra. O sea. Entonces, hay que buscar nuevos medios. Y la universidad es algo adecuado para esos nuevos medios. La universidad, los centros culturales, lo que estamos aquí llamando de un centro cultural como el Centro Francés Salatal, cuyo apoyo puede ser también importante, y no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de algo económico, sino de apoyo sustancial a las ideas, ¿no? a la transmisión de la crítica. Entonces, creo que es fundamental crear un grupo de investigación donde haya jóvenes, más veteranos, menos veteranos, los que tenemos ganas, los profesores, quienes saben menos, quienes están empezando, escritores que quieran también practicar la crítica y la investigación. Y digo investigación porque queda mucho por hacer. Yo he publicado un libro que pone 1544 a 1960. En ese periodo estoy seguro que hay más relatos en la prensa. No lo sé, tendría que estar viendo periódico por periódico de todo lo que se publicó desde la Guerra de la Triple Alianza hasta ahora para poder buscar. Pero a lo mejor por desgracia, pruebo y error. No encuentro nada. En nuestro caso, en literatura, en investigaciones, el error es no encontrar nada. Y pasar horas y horas no encuentro nada, por desgracia. Pero creo que en la literatura paraguaya su historia está en los medios de comunicación por encima de las editoriales, porque no había editoriales. Las editoriales hay algo casi de los años 80, del siglo XX, hasta la actualidad. Anteriormente, no. Entonces, por ahí hay una guía de investigación. Pero por otro lado, vamos a montar un grupo de investigación, en serio, con las profesoras, Titi, Marilis, etcétera, todos los que, con los alumnos, las alumnas más jóvenes, más veteranas. Vamos a montarlo y vamos a estar en continuo contacto. Pero vamos a estar en continuo contacto bien. Yo he lanzado una idea que me ha caído del cielo hoy, una vez que mi tierra decimos blindado, ¿no? Me cayó por Real Decreto del Dedo Mágico, tener que revisar un montón de solicitudes de participación en congresos de jóvenes investigadores. Creo que es fundamental la creación de un grupo de jóvenes investigadores. Y un congreso online no cuesta nada, o mixto o híbrido, que vengan aquí y expongan, porque también es importante que pierdan el miedo a hablar en público y el miedo a contar sus investigaciones. Y al mismo tiempo online, bueno, los medios ya lo veremos, ¿no? Lo importante es que esos jóvenes puedan entrar en este mundo de la crítica y la investigación. Como veis, asocio los vamos, porque considero que las estrategias que uno sea buscar y otro sea analizar más lo contemporáneo, pero en el fondo los críticos somos investigadores y los investigadores son críticos. Vamos adelante, ese es el plan. Si decides, nos ponemos en marcha. Yo el domingo
vuelvo a mi tierra, el lunes me lo dejen para descansar porque el día a la vuelta es terrible, pero ya el martes tengo en marcha una cosa sobre el MFR, que he conseguido hablar con su marido ayer, he conseguido lo que tenía que conseguir antes de este viaje. O sea, ya nos hemos montado uno de los objetivos cumplidos, pues no por ahora, todavía tiene que enviar los textos, pero bueno, ya se puede plantear la edición prevista. Y vamos adelante, simplemente, y con todo mi corazón, muy agradecido a todos, incluyendo los invitados del Chaco Resistencial que me han soportado un poquito, y he encantado de conoceros, simplemente, y espero que nos veamos, no tardemos tanto tiempo en volvernos a ver, que no sean 13 años de nuevo, y que pueda ser el año que viene, es el año de la generación del 27, y podemos hablar mucho de teatro y de poesía. Gracias por todos. Manifestamos nuestro más profundo agradecimiento al doctor José Vicente Peiró Barco por compartir generosamente sus conocimientos y experiencias con nuestra comunidad académica, enriqueciendo con sus saberes esta nueva edición de la Semana de Letras. Invitamos al doctor José Vicente Peiró Barco a acercarse a recibir su certificado, otorgado por nuestras autoridades como testimonio de reconocimiento a su valiosa participación y el aporte académico brindado en esta Semana de Letras 2026. También convocamos a la profesora Marilis, que tiene un obsequio para lo que nos pidió. También un fuerte aplauso para la. Con un fuerte aplauso despedimos entonces al doctor José Vicente Peiró Barco y nuevamente lo agradecemos con un cálido y respetuoso